Ok, a partir de este instante, entonces comenzamos la grabación de nuestra clase y nos vamos a dedicar a poder resolver el ejercicio de la semana 9 que tiene que ver con el presupuesto. Vamos a apagar la cámara para poder concentrarnos en el tema que nos interesa poder trabajar. Entonces, en la semana 9, aquí está. Entonces tenemos acá el presupuesto específico que se llama caso Tortuga de Oro y aquí dice la empresa. La Tortuga de Oro Limitada presenta a usted la siguiente información para el año, ¿cierto?, el cual iniciará su operación. Entonces aquí están las ventas estimadas. Entonces esto que está acá, yo lo voy a sacar una foto y lo voy a pegar en el archivo Excel, ¿ya? En el archivo Excel, en el ejercicio número 10, ¿ya? Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, profe. se ve. Ya, perfecto. Entonces, eso que está ahí son los mismos datos que están acá, pero yo lo escribí acá en Excel para que fuera más ordenado poder trabajar. Entonces, vamos a trabajar acá. Las ventas mensuales estimadas son las siguientes, así que las voy a copiar tal cual. En enero, ¿cuánto tenemos acá? 1.500. En febrero, 1.800. En marzo, 2.000. En abril, 1.800. En mayo, 1.700. En junio, 1.600. En julio, 1.400. Y en abril, 1.500. Ok. Ahí están las proyecciones de venta de esta empresa. Ahora, hay algunos enunciados adicionales que aparecen en el problema. Los voy a copiar acá, los voy a mostrar y los voy a sacar una fotografía para ver que en el fondo son los mismos que están descritos en la, en el ejercicio en Excel, ¿ya? Pero solamente como referencia para que ustedes vean de que de ahí está la información. Entonces nos dan las condiciones de venta, fíjense acá, condiciones de venta, 70% al contado, saldo a 30 días, incobrable 1,5% sobre la parte de crédito. Entonces lo que dice acá es lo mismo, ¿ya? Entonces las condiciones de venta son las siguientes: 70% al contado, saldo a 30 días. Entonces, ¿qué significa esto? Para poder simplificar un poco este concepto que hemos hablado de que cuando las empresas trabajan con orden de compra y que pagan desfasado en el tiempo. Bueno, supongan ustedes, cuando nos dice 70% al contado, significa que el 70% te lo pagan en forma directa en el mismo mes en el que tú hiciste la transacción. Y el resto 30 días. Por ejemplo, si ustedes vendieron 10 millones de pesos en el mes de septiembre, significa que durante septiembre ustedes recibieron 7 millones de pesos y los otros 3 millones de pesos se los van a cancelar en el mes de octubre. Eso significa saldo a 30 días, el otro 30%. Ahora, aquí hay un tema importante que también está dentro de los datos que dice el incobrable es de 1,5% sobre la parte de crédito. ¿Qué significa eso? Incobrable. Significa que el cliente no te va a pagar eso. Y eso también hay que presupuestarlo. Hay clientes que no te van a pagar, ¿ya? Ahora, esa parte que no te van a pagar, si tú vendiste 10 millones de pesos, es sobre la parte de crédito. Es decir, de esos 10 millones de pesos, 70% te lo pagaron al contado, 7 millones, y el 1,5% de esos 3 millones que tú diste a crédito, no te lo pagan. ¿Qué significa ese 1,5%? Por ejemplo, de 3 millones, el 10% son 300.000. El 1% son 30.000. Por lo tanto, el 1,5% son 45.000 pesos que no te van a cancelar. Ahora, este nivel de incobrable igual es bajo. Hay negocios en los cuales los incobrables son más altos que esto. 2,5, 3%, 4%, 5%. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que se les pide efectivamente a muchas empresas, y hay empresas que se dedican a las cobranzas, es decir,
Ya cuando no se lo pagan a la empresa, se los pasamos a un tercero para que hagan presión y pueda recuperar parte de ese dinero, sobre todo cuando hay mucho dinero en juego. ¿Ya? Cuando se trabaja con orden de compra más grande, que alguien no te pague una orden de compra te genera muchas complicaciones. ¿Ya? Ok, siguiente. La empresa tiene como política mantener un inventario final de artículos terminados de un 10% de las ventas del mes siguiente más 50 unidades. ¿Cómo entendemos eso? Por ejemplo, si estamos en julio, ¿cuánto voy a dejar de inventario de artículos terminados? Va a ser un 10%, que dice ahí un 10%, ¿de qué cosa? De las ventas del mes siguiente, que sería agosto, el 10% de las ventas del mes de agosto. ¿Cuántas son las ventas del mes de agosto? 1.500. Entonces tú sacas el 10% de eso, el 10% de 1.500, ¿cuánto es? 150, y a ese valor le sumas 50 unidades fijas, más 50 unidades fijas. Y eso sería igual al el inventario que tú tienes que tener, que va a ser 150 más 50, 200. Es decir, en julio vas a tener que dejar 200 artículos de inventario para poder iniciar el mes de agosto y que tú tengas esos artículos si algún cliente quiere comprar. A eso se refiere con este concepto. ¿Alguna pregunta hasta el momento sobre lo que vamos leyendo? Por favor, cualquier interrupción, no tengo ningún inconveniente en poder atenderla. ¿Ya? Profe, ¿el Cuénteme. incobrable es algo legal o por qué se hace? Esa parte no entendí. ¿Por No, qué porque tú no lo es algo deciden así? legal, no es algo legal, sino que efectivamente tú lo consideras que hay clientes que no te pagan, ¿no? Es parte es parte de la forma como operan los negocios. O sea, uno siempre ofrece crédito pensando en que todos te van a pagar, pero la realidad te dice que no todos te van a pagar. Profe, al final eso es pérdida, ¿cierto? Es pérdida. Y tú tienes que presupuestarla. Ah, ya, me quedó claro. En el fondo, no es que sea legal eso, sino que efectivamente tú vas a hacer todo el esfuerzo por tratar de recuperar ese dinero, pero en la práctica no vas a recuperar todo el dinero, porque hay clientes que no te van a pagar. O sea, hay clientes que quieren pagarte, pero no pueden pagarte, porque no tienen los recursos. Imagínense, ustedes sacan algo a crédito y de repente lo despiden del trabajo. Ok. Y ya han pasado un par de meses y no recuperan dinero. No tienen dinero para pagar sus cuentas. Entonces ese cliente no puede pagarte. Pero hay otros clientes que no quieren pagarte. Y eso tiene que asumirlo. O sea, la empresa tiene que asumir esa condición. Ahora, este 1,5% es un valor bastante bajo, ¿ya? Y es manejable y no es problema, ¿ya? Pero cuando a veces estos incobrables son altos, te genera una complicación enorme para la empresa. Te puede llegar a la quiebra, ¿ah? Para empresas más pequeñas, cuando de repente hay personas o empresas que se demoran un año en pagarte una factura. ¿Ya? Y eso tú lo ves parte de la realidad, pero te genera cualquier descalabro en eso. Pero para que lo suman, es parte de la consideración. Profe, Ah, cuéntame. la última parte no me quedó muy claro cuando ahí donde está multiplicando el 10% por 1500. Si me ¿Ya? podría explicar. Ya, lo que pasa es que aquí te dice, la empresa tiene como política mantener un inventario final. Entonces, yo estoy analizando en el mes de julio, ¿cuál es el inventario que tengo que dejar? Porque resulta que tú tienes que vender 1.500 en agosto, ¿ya? Pero supongamos que tú llegas a principios de agosto y alguien te llega a comprar eh, 100, 100 artículos. Entonces tú recién vas a comenzar a producirlo. Vengo a comprar 100 artículos. ¿Sabe qué? No tengo. Entonces, ¿qué tienes que tener? Stock. ¿Cuánto de stock?
Entonces el stock que te dice aquí tiene que ser el 10% de lo que vas a vender el mes siguiente. El 10% de 1.500 más 50 unidades fijas. Con eso tú te aseguras que vas a tener el producto para cualquier cliente que te llegue. Y de ahí vas produciendo el resto. Ah, ya, profe. Ahí me ¿Ya? quedó más claro. Sí, eso es. O sea, en el fondo, el inventario es parte de las condiciones normales que tiene que tener una empresa. ¿Ya? Tienes que tener tu inventario porque si llega un cliente y quiere comprarte y tú no tienes, se genera una rotura de stock que le llaman normalmente. Y uno dice, oye, si un cliente quiere comprarte y tú no tienes producto, perdiste dinero, ¿no? En teoría sí o no, porque lo va a comprar a otro proveedor. Porque va a ir a otro cliente, ¿cierto? O sea, dejaste de ganar por no producir, ¿ya? Hay una pérdida de dinero. Tal vez esa pérdida de dinero no es de la caja, sino que dejaste de ganar por no producir. Es un costo alternativo, es un costo de oportunidad que uno lo considera, ¿ya? Porque imagínense, cuando tú vas a una empresa y vas a comprar un artículo y no lo encuentras, ¿cuál es tu pensamiento cuando de repente dices, oye, tengo que comprar esto? No, sabes que yo no voy a ir aparte porque nunca tienen lo que yo necesito. O sea, perdiste ese cliente. Ok, por eso se considera una pérdida. Y por eso hay que manejar los stocks. Ahora, los stocks hay que controlarlos, pero aquí la política para esta organización es tener esta cantidad. ¿Ah? Pudiera ser distinta. Igual. Cada empresa define su propia política, pero para esta organización esa es la forma. Ok, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte, no, profe. Profe, Cuéntame. profe, entonces estaría mal como tener como una reserva extra para mantener, o sea, la empresa que tenga productos como de reserva, o por ejemplo, si hay retrasos en la entrega. Es que, bueno, lo que pasa es que los inventarios sirven para poder absorber todo lo imponderable, ¿ya? Entonces, efectivamente, si tú estás en una localización donde a veces te cuesta poder llegar y ocurren algunas problemáticas, tú con los inventarios lo absorbes, ¿ya? O sea, de repente, tú sabes que en nuestro país, sobre todo en temas de invierno, etcétera, ocurren bastantes desastres. Entonces, de repente, a veces Chile se corta en dos, ya por la crecida de los ríos, que está el tema de los puentes, y de repente te queda una semana sin suministro. Entonces, ¿cómo puedes seguir operando si no tienes suministro? Bueno, ahí te sirven los stocks de los inventarios. Entonces, de repente ahí, ocurren esas situaciones. Entonces, ahí se recomienda poder usar los inventarios, ¿ya? De manera razonable, ¿sí? ¿Ah? Pero eso es lo que uno tiene que hacer para poder eh, seguir produciendo frente a situaciones a imponderables que se presentan en los procesos productivos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, al final son todas, ¿cuánto se llama? El stock igual obviamente puede variar, po, porque si son manejables. Porque si Sí, un mes tú proyectaste que tienes que tener un stock, en este caso de 200, pero, no sé, vendiste 10, te quedaron 190. correcto, Entonces ahí al otro mes tú tenías proyectado vender tanto y tenías que tener un stock de 200, ya tendrías 390 unidades, ¿cierto? correcto. Eso es lo que Entonces, uno va viendo. Lo que pasa, por ejemplo, recuerda que son proyecciones. O sea, sí, nadie sí. tiene una bola de cristal para poder ver el futuro y decir, oye, yo proyecté vender 1.500, pero eso no significa que tú vas a vender 1.500 exactas, sino que puede que vendas 1.450, 1.480 o puede que vendas 1.550. Entonces, ahí tú vas durante el mes, vas viendo decir, oye,
¿sabe qué? Se nos está acabando el producto. Entonces, produzcamos un poco más. ¿Tenemos tiempo ocioso para poder producir más? Sí, no, dice, no tenemos. Entonces, ¿será factible que podamos hacer horas extras para poder satisfacer este requerimiento? Y ahí se analiza si te conviene o no te conviene. Pero es la forma que se tiene de poder presupuestar, ¿no? Recuerden que el presupuesto no es poder prever el futuro, sino es una aproximación de lo que tú pudiera eventualmente ocurrir, pero te permite poder proyectarte en el futuro. Ok, ¿estamos? ¿Alguna otra pregunta? Ok, sigamos avanzando. Entonces estamos hablando, la empresa tiene como política mantener un inventario final de artículos terminados de un 10% de las ventas del mes siguiente más 50 unidades fijas. Ok, aquí aparece otro mensaje sobre inventario, pero es distinto. La empresa tiene como política mantener un inventario final de MPD, materia prima directa, de un 20% del consumo del mes siguiente. Ah, ¿hay distintas clases de inventario? Sí. Hay inventario de artículos terminados, hay inventario de materia prima, hay inventario de repuesto, hay inventario de varias cosas. En este caso, teníamos dos menciones referentes al inventario. Uno sobre el inventario de artículos terminados y el otro sobre la materia prima directa. ¿Estamos claros de eso? Que pudieran haber más clases de inventario, inventario de producto en proceso, inventario de repuesto, etcétera. Aquí aparecen estos dos, ¿no? ¿Ya? Se requieren los siguientes elementos del costo para producir cada artículo terminado. Es decir, se requiere materia prima directa Z, así se llama, y por cada unidad que vas a fabricar se requiere 1,5 litros de un determinado insumo. ¿Cuánto cuesta este insumo? 250 pesos cada litro más IVA. ¿Qué más se requiere como elemento de costo para poder producir ese artículo? Se requiere MOD, mano de obra directa. Y eso es equivalente a 0,5 horas por unidad y cada hora de cada empleado es de 1.300 pesos la hora. ¿Ok? Eso es lo que dice el problema, ¿eh? Está bastante desactualizado. Los CIF, ¿qué son los CIF? Los costos indirectos de fabricación totales del periodo equivalen a 160.000 pesos. La base de distribución de los CIF es el número de productos. Suponer que se producirán 5.060 productos para el segundo trimestre, que es el trimestre que vamos a analizar, abril, mayo y junio. Es decir, estos 160.000 son del segundo trimestre, abril, mayo y junio, y durante los meses de abril, mayo y junio se van a producir 5.060 productos. La empresa vende su producto con una rentabilidad sobre el costo de un 40%. ¿Qué significa eso? Bueno, que si el producto a ustedes les cuesta 1.000 pesos, yo no lo tengo que venderlo a un precio más alto. ¿A cuánto lo voy a vender? De acuerdo a esto, lo voy a vender a un 40% más alto, es decir, a un 1.400 pesos. Me cuesta 1.000 a mí producirlo, por lo tanto yo lo voy a vender a 1.400, 40% sobre el costo. ¿Cuáles son las condiciones de compra? 80% al contado y el saldo a 30 días. Entonces aquí tienes que diferenciar que uno son, lo primero decía, las condiciones de venta, que era 70 y saldo a 30 días. ¿Qué son las condiciones de venta? Las condiciones que yo establecí como empresa con mis clientes. Entonces yo a mis clientes quiero que me paguen 70% al contado
y el otro 30% a crédito. Pero yo también tengo relaciones con mis proveedores, es decir, a quienes yo les voy a comprar la materia prima. Y eso es lo que yo denomino las condiciones de compra. Eso, ¿cuáles son las condiciones de compra? 80% al contado y el saldo a 30 días. Considere que el saldo inicial de caja en enero es de 0 pesos. Se pide para el segundo semestre de 2022, es decir, abril, mayo y junio, los siguientes preguntas. Tenemos preguntas desde la A hasta la L. Ya, no la vamos a resolver todo hoy día, vamos a resolver una parte y la próxima parte el día de mañana. Entonces, como vimos que habían hartos datos, ¿ya? Será necesario que yo extraiga esa información del enunciado y lo deje aquí ordenado de esta forma. Bien, de acuerdo a lo que revisamos, vamos a sacar una fotito de esto para que ustedes también la tengan acá sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí con eso ustedes me van a ir comentando. Ejercicio 10 también lo tienen en la guía, pero le vamos a mostrar esta información. Ok. Peguemos acá esto. Ok. Y acá están los datos. Ok. Ya. Entonces, muchachos, necesito que me indiquen la siguiente información. Voy a sacar una foto de eso para que tengan acceso a la información. Ya. Siguiente información. ¿Cuáles son las condiciones de venta? ¿Cuánto me pagan mis clientes al contado? ¿En qué habíamos dicho? ¿Cuánto era? 70. 70%. 70%. ¿Estamos de acuerdo? 70%. ¿Dónde está el 70%? Aquí. Perfecto. ¿Cuánto me paga a crédito? 30%. O sea, lo que falta para poder completar. Yo aquí voy a hacer una fórmula, le voy a colocar aquí 1, voy a borrar el porcentaje acá, menos el 70%. Y eso me da un 30%. Entonces me va a decir, bueno, ¿y cuál es la idea de poder hacer una fórmula? ¿Por qué no lo coloqué 30%? Fíjense, ¿qué pasa si yo acá cambio las condiciones de venta en vez de que era 70%, es 60%? Al hacer eso, el de abajo se me cambia automáticamente. ¿Se fijaron? Ok, esa es la ventaja de poder hacer una fórmula. Bien, incobrable. ¿Cuánto es lo que no me van a pagar los clientes? ¿En cuánto se definía? 1,5, pero sobre el 30% sobre lo del crédito. Ya. Y aquí le colocamos 1,5% sobre la parte a crédito. Es importante poder aquí anotar todo. Y este crédito que paga 30% es a 30 días después de la compra. ¿Ok? O sea, un mes después. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué me decía del inventario de artículos terminados? ¿Cómo era el tema? A ver, leámoslo acá. ¿Cómo era el Era el inventario de 10%, artículos pero terminados? del mes siguiente. Y como aquí Ya. estamos haciendo abril, tendrá que ser de mayo. Voy a copiar eso aquí y lo voy a pegar acá. Ya. ¿Qué anoto aquí? Entonces, el inventario de artículos terminados es el 10%, ¿cierto? De las ventas del mes siguiente, de
anoten aquí todas las observaciones de las ventas del mes siguiente. Más, ¿qué cosa? Más 50 unidades. 50 unidades. ¿Ok? No basta con anotar 10%. Recuerden, 10% de las ventas del mes siguiente. Más 50 unidades. Perfecto. Ok. Voy a borrar eso para no... ¿Qué se dice sobre el inventario de materias primas? Lo voy a dejar aquí al lado. ¿Ya? ¿Qué se dice sobre el inventario de materias primas? Voy a buscar acá todas las observaciones para que ustedes después digan, oye, ¿de dónde saqué esto? ¿Qué es eso? Ya. ¿Qué dice acá sobre el inventario de materias primas? ¿Qué dice? ¿Mantener un 20%? 20%. ¿20% de qué? El consumo del mes siguiente. Ya, y ahí le anotamos del consumo, anoten esas referencias, del consumo del mes siguiente. Es súper importante que ustedes dejen anotar todas las observaciones. O sea, si bien es cierto, aquí vamos a trabajar con estos valores, pero es importante que ustedes también lo anoten para que sepan qué es lo que están haciendo, porque no es 20% solo, sino que es del mes siguiente. Perfecto. Ok. ¿Qué sabemos sobre la materia prima? A colocar aquí la materia prima. Voy a tomar eso que está aquí. Esta es la materia prima. ¿Qué se sabe sobre la materia prima? Ya. ¿Cuánto es lo que yo requiero de materia prima para poder fabricar una unidad de producto? ¿Cómo lo leemos esto acá? ¿Cuánto necesito para poder fabricar una unidad de producto? 1.5 litros. Ya, 1,5, no 1,5. En Excel Ah, recuerden que trabajamos sí. con cómicas, ¿ya? 1,5. ¿Cuál sería la unidad? Litros Litro. por unidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuánto me cuesta esa materia prima? 250 pesos más IVA. Ok, le coloco acá 250. ¿Qué cosa? Pesos Peso. por litro. El por, aquí siempre me preguntan, pero ¿por qué está dividiendo y no es por? Mira, cuando uno va, por ejemplo, en carretera, te dicen, ¿cuánto es la velocidad máxima? 120 kilómetros por hora. ¿Y qué es lo que es kilómetro dividido por hora? El por en la unidad de medida es dividido, ¿ya? Y cuando las unidades están multiplicando, ¿ya? Te dice, por ejemplo, oye, este vehículo, eh, ¿cuál es el torque de este vehículo? Ah, mi vehículo tiene un torque de 350 newton metro. ¿Qué es lo que es newton metro? Bueno, newton por metro. Sí, hay una multiplicación ahí, pero uno no le escribe por, porque el por está pensado en la división. Y cuando hay un por, uno lo omite, newton metro, no le coloca por si acaso, ¿ya? Eso en un paréntesis para poder entender la unidad de medida. 250 pesos por litro, más qué cosa, más el IVA, ¿cierto? Y el IVA, ¿cuánto es? 19%. 19%. Esa es una ley. Ya. Cantidad de mano de obra. ¿Cuánto mano de obra requiero para poder fabricar una unidad de producto? 0,5 horas. 0,5. ¿Cuál sería aquí la unidad de medida? Horas por unidad. Perfecto. ¿Y cuánto te cuesta la mano de obra? 1.300
1.300. ¿Qué cosa? Pesos por hora. Ese es Hora. como el HH, ¿ya? La hora hombre. Ok, ¿estamos? Ya. SIF. Voy a ubicarme acá para sacar eso que está acá. Sacar todo esto de una vez, ¿ah? Ya. Los SIF, ¿a cuánto corresponden? Los costos indirectos de fabricación, ¿a cuánto corresponden? Profe, igual le iba a preguntar antes esto. Ahí dice del periodo equivalen. ¿El periodo se refiere a todos los meses que tenemos o a los 3 meses del No, al, ejercicio? al periodo de análisis, que Abril, es mayo, junio. el segundo trimestre, ¿ya? Ya, ya, Abril, mayo y junio. ya. Serían 160.000 pesos. 160.000 pesos. Y esto es válido, ¿para qué periodo? Para el periodo de abril, mayo y junio, para ese trimestre, ¿ya? Esa es tu base de distribución. ¿Cuánto produjiste en ese periodo? ¿Cuál es tu producción de ese 5.060 periodo? unidades. 5.060 unidades. Unidades en ese periodo. Abril, mayo y junio. Ya. ¿Cuál es mi margen de rentabilidad que les voy a cobrar en este negocio? 40% sobre el costo. 40%. 40% sobre el precio de venta. Perdón, sobre el costo unitario. El costo unitario. Ese es tu margen, ¿ya? Ya. ¿Cuáles son las condiciones de compra? Es decir, las condiciones de compra que voy a tener con mis proveedores. ¿Cuánto le pago al contado? 80%. 80%. 80%. Y la parte de crédito, saco la diferencia, ¿cierto? ¿Cómo era? Más uno, ¿recuerdan? Suprimimos ahí esa opción, suprimimos menos el 80%. Y eso serían 20%. Y ese 20% es al 30 días. A 30 días. A 30 días. Ok. ¿Cuánto es el saldo inicial de la caja en enero? 0. 0 pesos. 0 Profe, pesos. ¿por qué se calcula o se pone el tema de enero si estamos calculando abril, mayo, junio? Bueno, podría ser marzo, podría ser eso, Ah, pero lo que te está diciendo es que en el fondo tú partes con 0 pesos ya, ya. para poder partir el negocio, ¿ya? Ok, listo. Ahí tenemos los datos. Extrajimos todos los datos. Ahora, con estos datos que están extraídos, yo todas las operaciones de cálculo las voy a ligar a estos valores, ¿ya? Los voy a ligar a este valor. Hay que hacer la fórmula de manera tal que si yo cambio las condiciones y son 60, cambio aquí y se modifique todo hacia abajo, ¿ya? Entonces sí que todas las operaciones en Excel tienen que estar ligadas, ¿ya? Entonces ahí la vamos a hacer de manera correcta para que ustedes también puedan obtener los mismos resultados que están acá. Voy a enviar una foto al tiro de esto. Entonces, si lo van haciendo para que después ustedes armen estas condiciones. Perfecto. Estamos ahí y pegamos eso. Ok. Bien. Entonces, respondamos la primera pregunta. La primera pregunta me dicen, ¿cuál es el costo unitario del producto en pesos por unidad? Es decir, ¿cuánto me cuesta fabricar una unidad de producto? Entonces voy a colocar acá las unidades de medida, las cantidades.
Entonces, la materia prima directa, ¿cuánto tengo de materia prima directa? Voy a ubicar acá cuánto es la materia prima directa. Aquí está, la cantidad de cuánto es 1,5 pesos por litro. Entonces voy a colocar aquí la unidad de medida, fíjate, el análisis que nosotros vamos a hacer acá. Entonces aquí tienes pesos, ¿cierto?, por litro, y eso, ¿qué ocurre si lo multiplicas? Lo multiplicas acá por el precio, que sería en este caso, ¿cuánto vale? 250 pesos por litro. ¿Qué ocurre si yo hago esta multiplicación aquí? Tienes pesos, perdón, me equivoqué aquí. Pesos por litro, no, me equivoqué acá, es 1,5 litros por unidad. ¿Ya? Y eso lo multiplicas por pesos por litro. Ahí sí. ¿Qué ocurre si multiplicas litros por unidad dividido por pesos por litro? Entonces, el litro está en el numerador y el litro está en el denominador. Por lo tanto, eso se va. ¿Y en qué me quedaría acá? Te quedaría esto en pesos por unidad. Ok. Entonces, las cantidades de cuánto es acá, 1,5 litros por unidad. Y el precio de esto, ¿cuánto vale? 250 pesos por litro. Entonces, si tú multiplicas esos dos factores, 1,5 por el precio de 250, te da 375. ¿Qué cosa? Pesos por unidad. Eso te Profe, da en pesos por unidad. Cuéntame. profe, ¿y el IVA de ahí? ¿O todavía no se Siempre se saca? sacan los valores netos Ya, y después aplicas el IVA. ¿Ok? ok. Recuérdate, para el cálculo, por ejemplo, el precio de equilibrio de la tarea, ¿te recuerdas que yo te entregué el precio con IVA? ¿Y qué es lo que había que hacer para hacer toda la operación de cálculo? Había que sacar el precio de venta neto. Entonces, primero dejamos el IVA de lado, ¿ya? Trabajamos con el precio de venta neto y ahí le aplicas el IVA, ¿ya? En la empresa siempre trabajan así, ¿ah? Entonces siempre te dicen, ¿cuánto cuesta esto tanto? ¿Con IVA? No, po. Siempre te dicen más IVA, ¿ya? Porque efectivamente la terminología que se utiliza es el precio de venta neto, ¿ya? Ok, ahora, mano de obra. ¿Cuánto es la mano de obra? Requerimos acá en cantidades más 0,5, ¿cierto? Horas por unidad. Entonces aquí yo tengo horas por unidad. Horas por unidad. Y si eso yo lo multiplico con qué cosa, con el costo de la mano de obra o el precio de la mano de obra, que serían el 300, ¿cuál es la unidad de medida? Pesos por hora. ¿Qué pasa entonces con la hora? La hora aquí está en el numerador, la hora está en el denominador. ¿En qué me queda esto? Me queda igual en pesos por unidad, es decir, pesos por unidad. Hago nuevamente la multiplicación de eso, 0,5 por 1.300 y te queda 650 pesos por unidad. Entonces yo esto ya lo puedo ir sumando. Recuerde que tengo que sumar unidades que sean equivalentes. Ya. Ahora el CIF, que es el costo indirecto de fabricación. ¿Cuánto es? 160.000. Aquí voy a colocar el precio, ¿ah? Más 160.000. ¿Y cuáles son las cantidades acá? Bueno, es de 5.060 unidades. Esa es la base de distribución, 5.060 unidades. ¿Qué pasa si yo multiplico esto? Entonces, el CIF, ¿en qué es lo que es? Pesos, ¿cierto? Pesos. Y las unidades, ¿en qué está la unidad de acá? La unidad está en 1, ¿ya? Serían unidades. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué pasa si yo las multiplico? ¿Cómo me daría aquí? Tengo pesos, unidad. ¿Qué pasa si yo lo multiplico? Aquí me da pesos unidad. ¿Puedo sumarla o no? Sí,
No, po, porque aquí, si tú le colocas el signo de multiplicación, esto sería aquí así, pesos por unidad. Y es lo mismo que lo de arriba, ¿no? Ah, no. No, no, no. Ya, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Habría que dividirlos, profe? Eso. En vez de, en vez de, en vez de multiplicarlo acá, ¿cierto? Yo debiera dividirlo. Bueno, un poquito acá. Ya, dividirlo. Y ahí sí que me daría en pesos por unidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Al valor, al precio de 160.000, más este valor de 160.000 pesos, lo tengo que dividir por las unidades, que son 5.060. Y eso me da 31,60 y fracción. Y todo eso está en pesos por unidad. Entonces voy a generar la autosuma ahora, la autosuma, ¿y cuánto me da? 1.056,62 pesos por unidad. Ok. Ahora, este valor, ¿puedo vender yo algo, o sea, a costear algo a 1.056,62? Acá en Chile no. Acá en Chile no, ¿cierto? Porque, ¿cuál es la unidad mínima? El peso. Y eso es un número entero. Entonces, ¿qué tendría que yo hacer con esto? Tendría que aproximarlo, ¿ya? La función en Excel que sirve para, pero es aproximar 1.056,62. ¿A cuánto lo aproximaría? 1057. 1.057. Y si fuera 1.056,10, ¿a cuánto lo aproximaría? 1056, ¿qué haría? No, ahí siempre, cuando tú sacas el costo, siempre tiene que ser al entero mayor, no al menor. O si no, perderías dinero. Ojo con Ah, eso. ya. Ya. No, es que estaba ¿Ya? pensando en el En el redondeo redondeo que uno hace. No, no, de, no. Si sí, tú si tú piensas como empresa, siempre va a colocar el valor más alto. Entonces, la función para poder redondear aquí se llama más redondear, redondear punto más. Y ese te redondea al número que está hacia arriba. Paréntesis. ¿Cuál número quiero redondear? Eso. Y aquí te pide el número que tú quieres redondear, punto y coma, la cantidad de decimales. ¿Cuántos decimales necesito? ¿Cero, profe? cero, cero. Cero. Perfecto, cero. Ok, 1.057. Ese sería el número redondeado. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Voy a hacer un proceso de análisis porque esto yo también quiero que después ustedes lo apliquen cuando hagamos el trabajo. ¿Ya? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo en vez de cero decimales le coloco un decimal? ¿A qué número me lo redondearía? Si le coloco un decimal. 1056,7. Perfecto, 1.056,7. Enter, 1.056,7. Ok, te redondea hacia arriba con un decimal. ¿Qué pasa si yo le coloco dos decimales? ¿A cuánto me redondearía? Con dos decimales. Recuerda que esto es redondear más, redondea hacia arriba. ¿Cómo quedaría? A 1058 o no. No, no estoy seguro, pero.
No, es con decimales, 2 decimales. 63 creo, porque el de arriba Coma como tiene dos 63. decimales nomás. Sí, con 2 decimales, coma 63. Perfecto. Ah, ahí está. ¿Ya? Ok. Ahora, el cobrar 1056 hoy día eh, no es tan, no es lo normal. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando nos dan cifras así en un negocio? ¿Usted cobraría 1057 por algo? No, porque nadie me No. ocupa pesos. Sería Ya, o como sea, mejor. el peso y las monedas de 5 ya no existen, ¿cierto? Exacto. ¿Cuánto cobraría? Ahí entraría al redondeo que hablaba yo recién, po, ¿Cuál, de cuál la redondeo? ¿Qué redondeo haría? que haría 1060. 1060. Ok. Fíjate que en esto, en los negocios, dependiendo del monto, tú haces redondeo de la decena, centena, unidad de miles, unidad de 10 miles. ¿Ya? Por ejemplo, si tú vas a un taller, ¿ya? Y te hacen la mantención, ¿y cuánto salió? 262.187. ¿Te van a cobrar 262.187? ¿Cuánto te van a cobrar? Eh, ¿Cuánto era? 263, profe. 262.187. ¿Cuánto te van a cobrar? Miren el monto que estamos manejando. ¿Cuánto le van a cobrar? 270. La van a redondear a 10.000. ¿Ya? Porque no se nota la diferencia. Ellos trabajan con número entero. Entonces tú podrías esto redondearlo a la decena. ¿Cómo quedaría la decena? 1060. ¿De acuerdo, no? Podríamos redondearlo a la centena. ¿Cómo sería la centena? 1100. Quedarían 1100. 1100. A la unidad de 1000, Ahí serían 2000 pesos. 2.000 pesos. Y a la unidad de 10.000, 10.000 pesos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos eso de manera automática? Fíjate de que aquí seguimos utilizando la función redondear más, pero yo les puse los decimales 0, 1, 2, pero también aquí tú puedes colocarle los valores decimales negativos y te empieza a contabilizarlo hacia el otro lado. ¿Qué pasa si yo le coloco -1? Enter, y te lo redondeo a la decena. ¿Te fijaste? ¿Se fijaron? -1 le puse y redondeó a la decena. ¿Qué pasa si le coloco -2? ¿Cuánto será? A la centena, 1100. A la centena. ¿Cuánto sería? 1100. Si le coloco a la -3, ¿cuánto será? Sería de 1000, sería 2000. 2.000 pesos. Ok. Y a la -4, 10.000. 10.000. Ok. Ya, estamos con eso. Eso lo voy a preguntar ya en la aplicación, ¿ah? En la aplicación cuando hagamos nuestro trabajo práctico. Pero después igual me pueden consultar y todo eso, ¿ah? Pero dejémoslo aquí, no. En este caso, cero, ¿ya? Porque no nos dicen nada. No hay nada en el enunciado, así que vamos a dejar 1057. Perfecto. Me cuesta 1057. ¿A cuánto lo vendo? El 40% del costo. 40% por sobre el costo unitario. Entonces voy a trasladar acá el costo unitario redondeado, ¿cierto? ¿Cuánto es? 1057. ¿Y cuánto es mi margen de rentabilidad?
Estaba por aquí arriba, ¿cierto? ¿Cuánto era? 40%. Ya. 0,4 aquí, cambiémoslo a porcentaje, 40%. ¿Cuál va a ser mi precio de venta? ¿Qué fórmula ocupo aquí para sacar eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para obtener el precio de venta? Multiplicando el costo unitario por el 40%, Más 0,40. eso, por eso. ¿Lo va a vender a 422? Y sumarle un 1 para que dé Ya, uno eso. coma cuatro Arreglemos esta fórmula, ¿cierto? ¿Cómo era aquí? Más eso por. ¿Qué le hacía yo aquí? 40. Paréntesis, ¿cierto? 1, que representa el 100%, más ese margen. ¿Se recuerda cuando calculamos el IVA y todo eso? Ok. Y ahora, si yo lo aplico eso, ahí me da 1.479. Ahí está bien, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ahí sí. Ahora lo voy a vender a 1.479,8. Ahí debiera redondearlo de nuevo. ¿Cómo lo hago acá? Más redondear, punto más, y selecciono el valor. Cuando no pueda seleccionarlo ahí, ubíquense en la celda de abajo y después con las barras direccionales lo ubican en la celda que está ahí. Punto y coma. ¿Cuántos decimales? Pero 0. Perfecto. Enter. 1480. 1480, ¿qué cosa? Pesos por unidad. Recuerden, este precio de venta es el precio de venta neto. ¿Ya? De ahí después se le aplica el IVA. ¿Ok? Ya. Preguntas, dudas. por mi parte ¿Alguna quedó todo duda? bien claro hasta el momento. Todo bien claro. Perfecto. Por ahora no. Sigamos avanzando. Ya. Ventas proyectadas. ¿Cuánto es lo que yo tengo pensado vender en abril, mayo y junio? Voy a colocar acá en unidades, ¿ya? Que es mi plan. Entonces aquí lo voy a ir a buscar acá. Aquí están todas las ventas, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a esconder un poco esta celda para poder mostrarle aquí el resultado, ¿ya? Ocultar. Entonces, ¿cuánto voy a vender en abril? Más abril 1.800. Ok. En mayo 1.700. En junio 1.600. Y en julio, que lo vamos a dejar acá, se analiza el trimestre, pero después es necesario para poder hacer otras operaciones de cálculo. En julio, ¿cuánto es? 1.400. Ok, ya. Vamos a mostrar todas las celdas. Ok. Y vamos a hacer la operación aquí. Ya. ¿Cuál es el precio de venta? El precio de venta que saqué recién. ¿Cuál es la unidad de medida? Pesos por unidad. ¿Cuál es el precio de venta? ¿Cuál es el precio de venta? Lo El saqué recién, ¿Redondeado? 480. 1.480. Sí, el redondeado, ¿ya? El redondeado, no me coloquen el decimal. Entonces selecciono este valor y lo fijo. F4. F4. Enter. Y después lo arrastro. Ok. Voy a sacar acá los totales. Hacer la autosuma horizontal. Ahí está. 5.100. Ya. Y aquí voy a bloquear esta celda, porque no se hace la suma de los precios de venta neto. Esto no tiene como ningún sentido. Así que para poder bloquearla y no colocar ningún numerito, lo voy a dejar pintado en negro. Ok. ¿Y cuál es el precio de venta acá? 1.480. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre si yo multiplico cuál es la unidad de medida U
lo multiplico por la unidad que está acá, pesos por unidad. ¿Cuál sería el resultado si multiplican las unidades, ¿cierto?, por pesos por unidades? Se me van las unidades, ¿y cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? Eso quedaría en Peso, peso. Pesos solamente. pesos. Perfecto, pesos. Entonces este resultado, las ventas netas, quedan en pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar las ventas proyectadas por el precio de venta unitario. Entonces, en abril, ¿cuánto voy a vender? 2.664.000. Lo arrastro acá. Tengo eso. Eso es lo que voy a vender en el trimestre. Voy a dejar aquí también habilitado en julio. ¿Ah? ¿Cuánto es en julio? Eso por eso. Perfecto. Ya. Esa es la venta neta. Ahora, ¿qué tengo que aplicarle acá? ¿Qué tengo que aplicarle acá? El IVA. ¿Cuánto es el IVA? O sea, yo lo recaudo. Recuerden que el IVA no es plata para mí, ¿cierto? ¿Es plata para quién? Para el Estado. ¿Quién lo recauda acá? La Tesorería General de la República, ¿ya? Pero yo, o sea, yo lo recaudo y después se lo entrego a la Tesorería General de la República. Eso se llama el IVA DF o IVA débito fiscal, ¿ya? Y se expresa en pesos igual. ¿Cuánto es lo que pago de IVA? El 19% de eso. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Más, vamos a buscar acá cuánto era el valor del IVA, ES, lo fijamos, F4, y lo multiplicamos por las ventas netas de abril. Enter, tomo ese valor y lo arrastro hacia acá. Perfecto. Hago lo mismo para el mes de julio. Tengo acá el 19% por las ventas que vendo en julio. Perfecto. ¿Cuánto serían las ventas brutas entonces? ¿Cómo calcularía las ventas brutas? Tomar el neto y restarle el IVA. El que calcula. ¿Restarle o sumarle? ¿Qué es lo que es la venta bruta? Ah, súmale. Se Tomar suma, el ¿cierto? IVA. Es la venta sin IVA más el IVA, ¿ya? Hay que restarlo. Entonces sumamos las ventas netas más el IVA. Recuerden, el IVA no es de nosotros. Lo recaudamos, después lo pagamos. ¿Ok? Eso más eso. Ok, perfecto. Ya. Esto que está acá no lo he enviado. Lo vamos a enviar ahora. ¿Estamos claros? Preguntas, dudas. Tenemos la letra A, B resuelta ahí. Ok. Siguiente. Ya. Tenemos acá el C. Ahora, ¿qué tengo que sacar? El presupuesto de ingresos por venta. Tú vendiste en abril, ¿cuánto vendimos en abril? 3.170.160 pesos. ¿Recibiste todo ese dinero en abril? No, 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 ¿por qué no? que el otro se le pagó a la tesorería del IVA. No, porque va al contado, que sería el Ah, 70%. perfecto. O sea, vendiste 3.170.000 y fracción, pero de eso, un 70% te lo pagaron al contado y el otro 30% te lo pagaron a 30 días. ¿Ok? Por lo tanto, saquemos aquí las ventas al contado. ¿Cómo sería aquí las ventas al contado? Entonces aquí tomas este valor de 3.170.000 y lo multiplicas por el porcentaje que tú habías definido que era
al contado. ¿Cuánto era? 70%. Fijamos ese valor, F4, Enter. Y ahí nos da 2.219.000. Lo arrastras hasta acá y ahí tienes tu valor de venta al contado. Ok, ¿están de acuerdo, no? ¿O tienen alguna duda? Pregunten. ¿Estamos bien? Ya, sigamos avanzando. ¿Qué pasa con las ventas a crédito? Tú vendiste en abril, 3.170.000, de los cuales te pagaron 2.219.000 en abril. ¿Y el resto cuándo te lo pagan? Crédito a 30 días. A 30 días. Es decir, te lo pagan en mayo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí en abril no recibes dinero, sino que recibes en mayo. En mayo recibes de la venta de abril, de la parte de crédito. Es decir, más el valor de 3.170.000 de abril por lo que tú dejaste a crédito, que es de un 30%. Lo fijas eso, enter, y lo arrastras. Es decir, si tú sumas ese valor más ese valor, debiera darte, fíjate aquí abajo, 3.170.160, que es ese valor que está acá. Es decir, esto es lo que yo recibí al contado y esto es lo que yo recibí a crédito. Y después, si revisas ese valor más ese valor, ¿ves cuánto suma acá? 2.994.040, que es lo que vendiste en mayo. Pero en mayo una parte te lo pagan al contado y el otro te lo pagan a 30 días. ¿Entendieron ese concepto de desfase de dinero en el tiempo? Es muy importante que ustedes lo tengan claro. Cada vez que yo le digo, oye, se paga el dinero desfasado en el tiempo. ¿Lo comprendieron? Sí, profe, se entiende. Se entiende. Perfecto. Ahora, la parte incobrable. Esta parte aquí, yo siempre le coloco los signos, ¿ya? Pero aquí le puse el signo incorrecto. En realidad, no es positivo, sino que este valor es negativo porque es pérdida de dinero, ¿cierto? No me pagan, po. Yo perdí dinero. ¿Ya? ¿Cuánto es el incobrable? ¿Cuánto dijimos que era el 1.5. incobrable? El 1,5% de qué? De las ventas a crédito. Entonces, tomo acá la venta a crédito de mayo y lo multiplico por ese estándar que era de 1,5%. Lo fijo, F4. Ah, aquí me falta un detalle. Es que en vez de colocarle más, debiera partir con el menos, ya para que me dé un valor negativo, ¿ya? Y quede marcadito en rojo. Ahí está. ¿Se fijaron? Entonces, un signo menos. Lo arrastro acá y esto es el dinero que no me van a pagar los clientes de la venta que yo hice a crédito. Ok, tomemos ese valor y ahora saquemos los ingresos por venta. Ahora, ¿cuántos son los ingresos por venta? Bueno, sumo algebraicamente las ventas al contado más las ventas a crédito menos los incobrables. Así que lo colocamos acá, autosuma, enter. Tenemos ese valor acá y eso que está acá. Ok. Es decir, fíjate que aquí las ventas brutas del trimestre son 8.982, pero realmente lo que yo recibí en dinero durante este trimestre no fueron 8.982, sino que 899. ¿Y por qué? Porque hay una parte que
las que están en junio no la alcanza a contabilizar, sino que efectivamente en julio yo la recibiría porque es una venta que está desfasada en el tiempo, ¿ya? Pero ese es el concepto de desfase del dinero del tiempo. Es súper importante que esto ustedes los tengan claro y sepan cómo poder considerarlo. Si es que tienen una parte algún día deciden poder emprender, tener claro este concepto. Ok, preguntas, dudas, muchachos. Yo ninguna, profe. Ya, ya, les voy a enviar esto. La otra parte la vamos a dejar ahí pendiente, ¿ya? Porque necesito poder explicarla con un poquito más detalle. ¿Qué les pido, por favor? Eh, para que vayan entendiendo, traten a ver de si es factible poder que ustedes hagan esto, esta primera parte, y me vayan consultando al tiro. Yo se las voy a enviar, esto que está acá, y por favor lean el problema antes de entrar a clase de mañana. ¿Para qué? Para que nos acordemos de todos los detalles, ¿ya? Porque es como una continuidad. Todavía nos quedan hartas letras, ¿ah? Nos queda la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L. Vamos a tratar de terminar mañana, pero si no lo terminamos mañana, lo finalizamos el jueves. Pero la idea es que efectivamente usted pueda ir entendiendo cada una de las cosas que vamos haciendo acá, porque después ese proceso va a ser el que va a tener que aplicar en el caso que le voy a dar para la evaluación número 3, que tiene una ponderación del 30%, ¿ya? No hemos tomado todo el tiempo del mundo para ir explicando todos los detalles y todas las singularidades que pudiera presentar un problema de esta naturaleza. Pero como ven, se ven como hartos números, pero si uno lo aplica bien con la formulita, en Excel se anda bastante rápido. Ok. Eh, Detener la grabación.